Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Aquel día empezó diferente. No porque el cielo estuviera más limpio o porque la ciudad estuviera más silenciosa. Fue algo por dentro. Miguel se despertó con un peso en el pecho y una inquietud en las manos. Las mismas manos que solían desarmar ventiladores viejos y radios rotas en el patio de su casa. Tenía solo 12 años, pero ya conocía esa sensación. Era como si el mundo estuviera preparando una prueba y él supiera, sin que nadie se lo dijera, que sería ese día. Mientras se calzaba las zapatillas gastadas y limpiaba la suciedad de grasa de debajo de las uñas, pensaba en su abuelo, don Esteban, y en las historias que él contaba sobre los coches hablando, con quien quisiera escuchar de verdad. Miguel se lo tomaba en serio. Era el único de la escuela que escuchaba más motores que música. Y esa mañana, más que nunca, sentía que un motor estaba a punto de hablar con él, y el mundo entero también escucharía. El problema es que no todo el mundo creía en eso. En el barrio, hasta lo respetaban por ser nieto del viejo Esteban, que ya había salvado más de un coche del desguace solo con alicates e intuición. Pero aún así, llamaban a Miguel niño trasteador, aprendiz precoz. Nadie se atrevía a llamarlo mecánico. Al menos hasta el desafío que apareció. Un BMW negro, moderno, de esos que parecen más una nave espacial que un coche, llevaba semanas dando problemas. Ya había pasado por 3 talleres y nadie descubría el defecto. Y fue entonces cuando don Aurelio, un mecánico conocido más por la arrogancia que por el talento, apareció en el barrio con su aire soberbio y lanzó la provocación. Si el genio en miniatura de Esteban logra arreglar esto, pago un mes de piezas para su taller. El desafío cayó como una bomba. Miguel sintió la presión en el aire. Hasta el perro de la vecina pareció detenerse a mirar cuando escucharon aquello. De camino al taller de don Aurelio, Miguel caminó en silencio, pero por dentro era solo ruido. Pensaba en su abuelo, en la gente mirando, en el miedo a fallar, pero también había una parte de él que estaba tranquila. Esa misma parte que siempre aparecía cuando ponía las manos en un motor y dejaba que el ruido guiara su pensamiento. Al llegar allí, sintió el impacto. El taller de Aurelio no olía a aceite y goma quemada como el de su abuelo. Tenía el suelo brillante, paredes blancas, herramientas digitales alineadas como bisturíes. El BMW estaba en el centro, como una escultura cara. Los ojos de Miguel recorrieron la máquina y por un segundo se sintió demasiado pequeño, fuera de lugar, casi como un impostor. Pero fue solo hasta que tocó el capó. El calor del metal, el silencio de los hombres alrededor y la mirada fría de Aurelio solo hicieron aumentar algo dentro de él. Un tipo de rabia callada, de esas que no gritan, pero mueven montañas. Don Aurelio no perdió el tiempo con gentilezas. Apenas Miguel pisó el taller, fue recibido con esa mirada de quien cree que la presencia del niño allí era una broma. Aquí no es lugar para juegos, muchacho, y ni vas a usar ese armatoste electrónico. Si quieres meter mano, que sea con las manos. El tono era un desafío disfrazado de regla, pero Miguel entendió el mensaje. Dudaban de él y querían que probara su valor sin los trucos modernos. El niño notó que, incluso con el escáner apagado, el coche hablaba. Era un zumbido extraño, un susurro que escapaba de los sensores y de las máquinas. Los otros mecánicos se reían, cuchicheaban y hasta se dormían mientras Miguel permanecía allí, inmóvil, escuchando con todo el cuerpo. Algunas veces apretaba una manguera, otras veces miraba la línea de combustible, siempre atento a cualquier señal que pudiera indicar el origen del problema. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso del desafío. No era solo un coche lo que necesitaba arreglar, era su reputación. Mientras las horas corrían, Miguel sintió el cuerpo cansarse, pero la mente no se desconectaba. Entre el zumbido y el silencio del taller, las dudas comenzaron a aparecer. ¿Será que estoy imaginando? ¿Será que lo conseguiré? Pero cada vez que el abuelo aparecía en su cabeza, con esa sonrisa tranquila y la voz alentadora, él recordaba por qué estaba allí. Don Esteban siempre decía que el secreto de la mecánica era la escucha. Escuchar el motor, escuchar el coche, escuchar el propio corazón cuando se está ante lo desconocido. Y fue así, casi sin darse cuenta, que Miguel comenzó a trazar un mapa invisible dentro de su cabeza, conectando los ruidos, las vibraciones, las pequeñas fallas que nadie notaba.
No estaba solo intentando arreglar un BMW, estaba a punto de dar un paso gigante hacia un futuro que nadie más veía para él. Miguel pidió el manual técnico del BMW y se alejó un poco de la confusión para estudiar las páginas que, para cualquier otra persona, serían solo dibujos y números. Pero él no leía aquello con los ojos, él sentía. Dejaba que su mente se conectara con cada línea, cada circuito. Trazaban el papel con el dedo, como si cada trazo fuera un camino que el motor usaba para respirar, moverse, existir. Mientras tanto, en el ambiente alrededor, las miradas se dividían entre el asombro y el desdén. Muchos dudaban que un niño pudiera entender aquel rompecabezas y otros solo esperaban que se rindiera pronto. Pero Miguel estaba en una sintonía diferente. Parecía que a cada momento dibujaba mentalmente el mapa de lo que los aparatos nunca habían logrado mostrar. Volvió al motor y comenzó a explorar con las manos. La pequeña estatura, que ya había sido motivo de bromas, ahora era una ventaja. Conseguía alcanzar rincones estrechos, sentir texturas que pasaban desapercibidas por los adultos. Pasó los dedos por las mangueras, por el compartimiento del motor, por los cables invisibles a los ojos desatentos. Fue entonces cuando percibió una diferencia. Una manguera reseca, casi agrietada, tan sutil que nadie la había notado. La grieta no dejaba pasar agua, pero afectaba el vacío, algo demasiado pequeño para un escáner, pero lo suficientemente grande para confundir todo el sistema del coche. Aquello tenía sentido para Miguel de una manera que nadie podría explicar. Era como escuchar el secreto que el motor escondía. Con una calma que sorprendió hasta a él mismo, Miguel sacó del bolsillo una cinta aislante y una abrazadera que su abuelo había dejado para emergencias. Sabía que no era el arreglo perfecto, pero era suficiente para probar que el defecto estaba allí. Mientras los otros esperaban un gesto grandioso, un milagro tecnológico, él hizo aquel pequeño reparo con la simplicidad de quien sabe que las soluciones más verdaderas son las que funcionan. Pidió que encendieran el motor y el silencio que siguió fue tan pesado como un grito contenido. Cuando el ronquido volvió firme, sin error, no fue solo el coche lo que cambió en ese instante, fue la forma en que todos miraron a Miguel. Acababa de transformar un desafío en una puerta abierta para el futuro. Don Aurelio intentó simular el asombro con una sonrisa torcida, de esas que intentan parecer superiores pero fallan. Se empeñó en decir que aquello no pasaba de un remiendo de suerte, pero no consiguió esconder la duda en la mirada. Miguel sabía que las palabras no importaban en ese momento. Lo que valía era el ronquido del motor, firme y constante, como la confirmación silenciosa de que su instinto no había fallado. El niño sintió el peso de la victoria mezclado con un cansancio profundo, pero también con una llama que solo quien sabe que ha conquistado algo importante puede tener. Lo que nadie sabía aún era que aquel momento era mucho mayor que un coche reparado. Era la prueba viva de que la edad, el tamaño y hasta el prejuicio no eran límites para quien escucha de verdad. Desde el fondo del taller, un hombre con mirada seria y discreta se acercó. Era un ingeniero senior de BMW que había acompañado la escena en silencio hasta entonces. Se presentó con una sonrisa que parecía cargar años de experiencia y felicitó a Miguel por la precisión del diagnóstico. Para el muchacho, sus palabras sonaron como música. Una oferta de beca de estudios para ingeniería, una invitación para trabajar como joven asesor de la empresa, oportunidades que solo llegan una vez en la vida. Tardó en asimilarlo, pero la emoción que inundó su pecho fue tan intensa que ya no le cabía dentro. Era el reconocimiento de lo que siempre había sentido, pero que nadie hasta entonces había creído. Mientras Miguel salía del taller esa tarde, con el rostro marcado por la grasa y el corazón lleno de esperanza, sabía que ya no era el mismo niño que había entrado allí horas antes. Ese día había sido más que una prueba, había sido un punto de inflexión. Aprendió que escuchar va más allá de los oídos, que los desafíos más difíciles pueden tener soluciones simples y que el respeto no se conquista con palabras, sino con acción y persistencia. Y sobre todo, Miguel llevaría para siempre la lección de que la verdadera fuerza está en creer en aquello que pocos ven, incluso
cuando todo parece estar en tu contra. Miguel regresó a casa esa noche con una sonrisa algo tímida, como si aún estuviera tratando de entender todo lo que había sucedido. Su abuelo, que lo esperaba en la puerta, percibió de inmediato que algo había cambiado en su nieto. No era solo el orgullo en sus ojos, era algo más profundo, un brillo que solo quien enfrenta y vence lo imposible conoce. Don Esteban no necesitó decir nada. El silencio entre los dos estaba lleno de reconocimiento y promesa. Aquel momento no era solo una conquista técnica, era una transformación en el alma de Miguel, que ahora cargaba la certeza de que su lugar en el mundo estaba siendo construido ahí, con sus propias manos y su manera única de escuchar el mundo. En los días siguientes, las noticias de la hazaña de Miguel se extendieron por el barrio y más allá. El niño que muchos subestimaban se convirtió en motivo de conversación, no por promesas vacías, sino por lo que realmente había hecho. Para Miguel, esto no significaba ser el mejor ni el más fuerte. Significaba ser fiel a sí mismo, confiar en lo que su corazón le decía incluso cuando la voz de los demás intentaba acallarlo. Y él sabía que esa confianza sería su compañera para siempre, porque, en el fondo, era eso lo que lo hacía escuchar el motor de una manera que nadie más conseguía. Y así, aquel 14 de junio quedó marcado para siempre como el día en que Miguel Hernández dejó de ser solo el niño del barrio para convertirse en un ejemplo vivo de que la sensibilidad, el coraje y la paciencia son herramientas poderosas, tanto o más que las máquinas más avanzadas. No necesitó probar nada al mundo, solo a sí mismo. Y esa fue la mayor victoria que podría haber tenido. Hasta hoy, cuando alguien pregunta sobre aquel momento, Miguel sonríe y dice que fue el día en que aprendió que escuchar con atención puede transformar no solo un motor, sino una vida entera.